Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, quiero compartir con ustedes el día de hoy el funcionamiento del indicador el RSI. Las letras RSI significan Relative Index Strength. Significaría en traducción fuerza relativa. Ahora bien, lo importante que tenemos que tener en cuenta, más allá de cómo funciona y cuáles son los mejores parámetros para tenerlo, los mejores parámetros son los que ya tiene configurados de 14 periodos. Y las zonas de sobrecompra o de sobreventa que puedes manipular a través del TradingView es algo que yo te recomendaría que lleves directamente con la forma. Si te das cuenta, lo puedes hacer desde este punto de vista, ¿ves? Los 14 periodos y lo que es precisamente la parte superior y la banda inferior para tu marcar cuál es el área de sobrecompra o de sobreventa, ya queda de parte del backtesting que tú le realices. Pero yo no te recomendaría que le hagas ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque lo que realmente hace valioso a los indicadores técnicos es que tú veas lo que los demás están viendo. Si tú quieres hacerle una adaptación a un RSI, es porque tú has hecho un backtesting. Justamente tengo un video de cómo se realiza un backtesting de una estrategia de criptomonedas. Voy a compartirlo con ustedes próximamente. Si tú haces un backtesting que te permite a ti tener una operativa en base a lo que en las áreas de sobrecompra o de sobreventa o de cuántos periodos tiene que calcular la fuerza relativa del RSI, está muy bien. Pero en mi personal uso que yo le doy, me cumple dos funciones muy importantes. Y esas son las que quiero compartir con ustedes en mi canal. No tengo una estrategia de compra o de venta en base al RSI, pero sí de saber cuánto debo yo calcular el tamaño de mi posición en base a la exposición que el RSI me indica. Es decir, si yo veo una divergencia alcista y yo estoy intentando entrar al alza, me siento más conforme, por lo que puedo poner una parte más grande de la posición de lo que yo hubiera hecho si al contrario yo estoy viendo que el RSI está dándome una forma negativa a lo que yo estoy especulando que va a ser el precio. Es decir, me ayuda a establecer probabilidades a mi favor cuando lo necesito. Y ya para mí eso me brinda una primera gran herramienta. Ahora, ¿cómo me funciona exactamente el RSI para darme a mí instrucciones claras, que sean reales y que no estén subjetivas o llevadas de la mano de lo que es la apofenia? Pues algo muy sencillo. Es tan sencillo como el hecho de que es un oscilador técnico y como tal puede permanecer en el área de sobreventa una cantidad de tiempo indeterminado. De manera que cuando está abajo no es que compras. Del mismo modo, cuando está arriba no es que vendes. Pero sí te sirve a ti para intentar entender cuál es la fuerza que tiene el mercado, por ahí su nombre, y establecer exactamente qué es lo que el precio te está intentando decir en base a los movimientos que tiene. Y esos movimientos son bastante interesantes. Quiero que veamos lo que es el gráfico diario y las grandes pistas que nos ha dejado en el precio de Bitcoin históricamente. Cuando se alcanza un máximo, se funciona exactamente igual que el análisis técnico del precio. Estructuras de pérdida de máximos o de mínimos, me viene a la idea que uno tiene que salirse porque las caídas pueden ser más pronunciadas de lo que uno se espera. Fíjense, o, hagamos contraste lo que nos está diciendo el RSI haciéndole análisis técnico con respecto a lo que está haciendo el precio de Bitcoin. Y quiero que veamos todas las oportunidades que nos brinda. Fíjense, yo aquí por ejemplo podía haber establecido lo siguiente. Y era, tenía una estructura de máximos decreciente y el precio de Bitcoin era subiendo. Déjenme, permítanme un momento, creo que esto lo puedo ocultar. No, aquí no es. Esto de acá, vamos a intentar colocarlo más pequeño y ya está. Nos damos cuenta que aunque el RSI me está marcando máximo en sobrecompra, el precio se encontraba solamente en los 65.800. Y miren lo mejor,
Ahora alcanzó un máximo por encima de lo que era el precio de los 65.800. Se alcanza el máximo histórico que hasta ahora conocemos en el precio de Bitcoin, los $69.000, pero no alcanzó un máximo por encima en el RSI. A esto se le llama divergencia. Y cuando tú ves una divergencia, tú no estás conforme para entrar a saco. Más bien tú dices, tengo que entrar con cuidado porque estoy viendo que el precio no me está dando la misma intención que lo me está mostrando el RSI. Y cuando esas cosas ocurren, uno tiene que ser bastante prudente. Quiero que dibujemos la siguiente línea con más detenimiento porque es aún más interesante. Tracemos una unión sencilla de los mínimos que me había estado dando el precio en ese momento. Tengo esta directriz. Vamos a ponerlo más amplio así. Tengo dos directrices realmente. Tengo una de largo plazo que venía desde septiembre y tenía esta de corto plazo también. Vamos a ponerla acá. Si nos damos cuenta, ¿qué hizo el precio después de eso? Cuando el precio, vamos a colocarlo así. Sí. Cuando el precio precisamente entra en esta divergencia, podríamos decir que estaba entonces dentro de un triángulo en el cual se intentó permanecer. Tuvo una pequeña falsa ruptura en este punto y luego volvió a testear la parte superior en el punto de la divergencia para luego perder la directriz del triángulo y comenzar un proceso de corrección. Vamos a verlo con calma. Se dan cuenta, pierde un momento y luego vuelve a testear la parte superior, se alcanzan los máximos históricos del precio, pierde este triángulo, nuevamente por segunda vez testea el borde y se pierde. Y se pierde junto con este segundo soporte. Y no fue una pequeña caída lo que tuvimos, realmente fueron 2 días, uno de un 2% y el siguiente un 5.5% y nunca volvimos a ver esas zonas. Fueron las zonas de corrección del precio en donde quedaron los inversores atrapados de la más grande parte de sobrecompra del precio de Bitcoin de los últimos tiempos. Claro está, uno nunca sabe que va a desaparecer y que no vamos a recuperar esos precios, pero el RSI sí nos estaba dando unas claras señales de debilidad. Nos lo dijo 2 veces, rompió dos soportes importantes, el de septiembre y el que les estoy mostrando de simplemente unir estos mínimos. Y ahí nos estuvo anticipando de un movimiento de caída importante. Cuando se pierde el punto 50 del RSI, indica que hay una fuerza mayoritaria de vendedores o de precios menores que va a permanecer. No es fácil que se pierda el RSI a la baja y que luego se recupere con fuerza del punto 50. El punto 50 por eso es que viene automáticamente marcado como una directriz normal del RSI que puede diferenciar lo que es un proceso alcista de uno bajista. ¿Qué ocurre? Normalmente, si el precio comienza a caer constantemente, igualmente no se va a permanecer en el área de sobreventas a menos que la caída sea muy agresiva. Para esto vamos a verlo nuevamente. Vamos a ver lo que ha estado ocurriendo en el precio de manera más reciente. Es lo que más me preocupa realmente con respecto al precio de Bitcoin hoy, 11 de abril. Y por eso es que quería escoger el día de hoy para hacer este video. Miren esta directriz que se está dibujando y que se ha perdido. Del movimiento alcista que estábamos viendo que era realmente significativo, comienza desde los mínimos que se alcanzó en la sobreventa del 22 de enero. Perfecto, cuando estábamos precisamente alrededor de los $34.000, ¿sí? Justamente fueron la zona de mínimos que estuvo respetando durante esos 2 días en donde se rompe la sobreventa. Y a partir de ahí comenzamos este hermoso proceso alcista en donde cada vez que tocábamos esos mínimos, fíjense, aquí se alcanzaron los mínimos de los $37.000 y tocamos y construimos el segundo punto de esa directriz. Y lo habíamos estado respetando y ahora lo hemos perdido con fuerza. Y también hemos perdido el punto 50, lo que me indica a mí que no debo tener una fuerte exposición a un movimiento alcista porque el RSI está perdiendo una directriz importante que había estado manteniendo el movimiento. Por lo que, ¿cómo funcionaría exactamente? Pues no puedo esperar que recupere nuevamente la directriz para entrar al alza, pero entonces ya tengo un síntoma de debilidad importante. Esa es exactamente cómo funcionan las directrices que se pueden dibujar en el RSI y su importancia. En el gráfico diario es en donde más claramente se puede ver. Cuando se ve que se pierde,
se sale del mercado. Y también nos ayuda a predecir de una o de otra manera hasta qué punto son las correcciones y en cuál es el mejor momento para entrar al alza. Vamos a dibujar y extender lo que era la directriz que se estuvo dibujando desde la divergencia que les estuve comentando. Tuvo un pequeño rebote alcista donde se podía comenzar a descartar que el movimiento bajista iba a continuar el 23 de diciembre. Prácticamente consolidó por la parte superior, luego se perdió, lo testeó nuevamente justo cuando testeó la media de 200 y nos fuimos al área de sobreventa. Hizo prácticamente el mismo mague y se fue en sobreventa. Pero ya la tercera, esta ruptura sí fue la definitiva. Justamente si nos vamos a los días, se da el 27 de enero y a partir de esa fecha comienza un proceso de un movimiento alcista, que fue este que estamos viendo hasta los días de hoy. Por lo que entonces, simplemente una rayita en un RSI simple me puede estar a mí intentando dar algunas pistas bastante importantes. Esa es una de las dos formas de usar el RSI. Hay una segunda que es bastante importante y que no debe ser descartada tampoco, y son las divergencias. Es decir, así como la que vimos en miniatura, cuando se alcanzaron los máximos históricos de Bitcoin, fíjense lo que está haciendo el gráfico de una hora en este momento. Que muchas veces podemos ver que el RSI da ese tipo de pistas. Una clara formación de divergencia en muchas velas. Podemos ver cuando se tocó el área de sobreventa mínimo fue el 6 de abril. Y a partir de ahí se dibuja esta directriz de soporte del precio, de justamente que al perderse pudiéramos pensar que puede venir una corrección un poco más fuerte. Pero el RSI está en una divergencia de poder verse que el precio justamente estaba dibujando esta directriz alcista. Este tipo de divergencias de indicadores con lo que hace el precio se llaman precisamente divergencias alcistas o bajistas. En este caso, este tipo de conformación se dan cuando el movimiento es alcista y se llaman divergencias alcistas. Y perder el mínimo justamente vendría subsanando esa directriz y podría entonces comenzar a pensarse que justamente el precio, lo mismo que está haciendo en este momento el RSI, lo va a hacer el precio. Por eso, es como para pensar que en estos momentos, vamos a acercarlo bastante, en estos momentos en donde el precio se encuentra, pudiéramos pensar que el RSI ha hecho un movimiento adelantado de lo que va a ser el precio de Bitcoin, pero no se puede considerar cierto hasta que no se pierdan los mínimos nuevamente de los $41.600 con un cierre aproximadamente. Perder la directriz del precio, tan sencillo como es. Pudiéramos pensar simplemente que esta divergencia en formación es la confirmación de un movimiento alcista que se está adelantando. Lo que no me gusta, y evidentemente es así, es que se ha perdido la directriz de la divergencia. Se ha roto a la baja en este punto y eso me puede significar a mí, pues precisamente un adelanto de lo que va a ser el precio. Ya de todas maneras, como les digo, las divergencias alcistas se forman en movimientos que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, pero nunca sin un stop loss, porque esas divergencias pueden subsanarse fácilmente simplemente con una corrección como la podemos tener, y ya con una construcción de un mínimo por debajo de los anteriores es como para no fiarse de ningún tipo de movimiento. Entonces, en resumen, compañeros, se pueden dibujar directrices y cuando las directrices tienen formaciones diferentes a las del precio, se le llama divergencias. Y esas divergencias pueden ser oportunidades de trade que se pueden aprovechar. O simplemente se pueden dibujar mínimos y máximos. Y a la ruptura, justamente del mismo modo como funciona el análisis de la acción del precio. En la ruptura de esas estructuras, pensar que son movimientos de confirmación para movimientos del precio. Entonces, compañeros, espero te haya gustado este análisis del RSI. Si tienes alguna sugerencia, con mucho gusto la leeré en la caja de comentarios. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos, pues. Hasta luego.